¿Y si te dijera que la paz que buscas no está afuera, sino en tu forma de vivir? Que no necesitas renunciar al mundo moderno, sino aprender a caminar con firmeza en medio del caos. Hoy te compartiré 5 hábitos estoicos que pueden transformar tu forma de pensar, de actuar y sobre todo de vivir. No son ideas antiguas encerradas en libros, son armas mentales, herramientas para el alma, porque los sabios de antes también enfrentaron guerras, traiciones, pérdidas y confusión, pero supieron mantenerse en pie, serenos, plenos, humanos. Prepárate. Esto no es teoría, es práctica, es filosofía vivida. Primer hábito, la reflexión diaria. Cada noche, antes de dormir, haz silencio. Pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Cómo puedo actuar con mayor sabiduría mañana? La reflexión diaria también te prepara para la incertidumbre. Cuando enfrentas la vida sin examinarte, actúas por reflejo, por impulso, por condicionamientos que ni siquiera reconoces. Pero cuando haces del autoanálisis un hábito, desarrollas una especie de anticipación moral. Ya no reaccionas a ciegas, eliges con conciencia. Epíteto enseñaba: no permitas que el sueño caiga sobre tus ojos cansados antes de revisar todas las acciones del día. No por culpa, sino por claridad, porque quien no se observa, repite, pero quien se conoce, evoluciona. Marco Aurelio, aún rodeado de consejeros, generales, enemigos y aduladores, encontraba en sus escritos nocturnos un momento de absoluta sinceridad. Allí no era emperador, era un hombre hablándose a sí mismo, luchando por ser mejor que ayer. Y si el hombre más poderoso del mundo podía detenerse a mirar hacia adentro, ¿qué excusa tenemos nosotros? Hay algo profundamente poderoso en el hecho de escribir. No se trata solo de pensar, sino de sacar los pensamientos de la mente y plasmarlos en papel. En ese proceso, muchas veces, los juicios confusos se aclaran, las emociones intensas se disuelven y los errores se exponen con crudeza. Sí, pero también con compasión. Puedes usar esta práctica para identificar patrones. Tal vez te das cuenta de que siempre te irritas ante la crítica o que pospones lo importante por miedo al fracaso, y entonces puedes diseñar pequeñas estrategias para cambiar. El estoicismo no busca un cambio radical de la noche a la mañana, sino una transformación sutil, diaria, constante. Como decía Musonio Rufo, maestro de Epíteto, es más necesario para el alma examinarse a sí misma que para el cuerpo ejercitarse. No puedes construir carácter sin examinar tus acciones. No puedes mejorar sin aceptar tus fallas. No puedes vivir con propósito si no sabes hacia dónde estás caminando. Y aquí viene la belleza del hábito. Con el tiempo, empiezas a disfrutarlo. Ese momento de calma antes de dormir, ese instante en el que cierras los ojos y te preguntas, ¿fui hoy quien quiero ser?, se convierte en un ritual sagrado. Te conecta contigo, te limpia el alma, te recuerda tu camino. Haz de tu diario un templo. No importa si escribes en una libreta de lujo o en una hoja suelta. Lo que importa es que ese papel te devuelva una imagen honesta de ti mismo. A veces te dolerá lo que veas, a veces te alegrarás, pero siempre crecerás. Y si un día fallas, si olvidas reflexionar, no te castigues, retoma al día siguiente. Lo importante es que el hábito no muera, porque mientras tengas la voluntad de mirarte con honestidad, siempre habrá posibilidad de cambio. La reflexión diaria no es un acto de debilidad, sino de enorme coraje, porque se necesita valentía para reconocer nuestras sombras, para admitir que no siempre actuamos bien, para aceptar que aún queda mucho por aprender. Pero en ese reconocimiento está el inicio de una vida más plena, más serena, más alineada con nuestros verdaderos valores. La reflexión diaria no es juicio ni castigo, es dirección. Es como el navegante que cada noche ajusta su ruta
con base en las estrellas. Imagina lo poderosa que se vuelve tu mente cuando cada día aprendes de ti mismo, no por miedo, sino por deseo profundo de ser mejor. Segundo hábito, práctica de la empatía. Ver el alma del otro. En un mundo que premia la rapidez y la competencia, la empatía puede parecer una debilidad, pero para los estoicos era una fortaleza interior. Comprender al otro no era una cuestión de sentimentalismo, sino de sabiduría práctica. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones. Cada vez que te sientas irritado por la conducta de otro, vuelve hacia ti mismo y examina tus propios defectos. Recuerda que él actúa por ignorancia, como tú mismo lo haces en otros aspectos. Esta frase encierra el núcleo de la empatía estoica. Entender que todos actuamos desde nuestras propias limitaciones, heridas y creencias. Cuando alguien te grita, te traiciona o te decepciona, puedes reaccionar con rabia o puedes elegir mirar más profundo. ¿Qué dolor carga esa persona? ¿Qué ignorancia guía su conducta? La empatía no excusa los errores del otro, pero sí te libera del veneno de tomártelo todo como algo personal. Y eso, amigo mío, es una forma de liberación. ¿Por qué es tan poderosa la empatía estoica? Porque te hace consciente de algo esencial. Nadie es completamente libre de sus pasiones, miedos y errores. Ni siquiera tú. Al reconocer esto, te haces menos esclavo de la ira, de la venganza o del orgullo. Séneca, en una de sus cartas, dijo: el hombre sabio es humano con los errores de los demás, porque sabe que también él es hombre. Y es que la empatía no te pide que apruebes lo injusto, te pide que lo entiendas, que veas el alma detrás de las palabras, el sufrimiento detrás de la ofensa, la historia detrás de la reacción, porque eso te da poder, el poder de elegir no reaccionar, de no responder al fuego con más fuego, sino con agua. ¿Cómo lo aplicas? Haz pausas antes de reaccionar. Pregúntate, ¿qué historia puede estar detrás de lo que esta persona hace o dice? Practica la escucha activa. A veces, escuchar sin interrumpir ya es un acto revolucionario de empatía. Recuerda tu propia humanidad. Piensa en las veces que tú actuaste desde el miedo, desde la confusión, desde el dolor. Eso te ayudará a entender al otro con humildad. Haz del perdón una herramienta, no una debilidad. Como decía Epicteto, cuando alguien te haga daño, piensa, esto no me daña, sino que me muestra que él está dañado. La práctica de la empatía es, en esencia, la habilidad de ver el alma del otro, sin perder la firmeza del propio carácter. No se trata de convertirte en un mártir emocional, sino de tener la claridad suficiente para no caer en la trampa del juicio apresurado, de la crítica vacía o del resentimiento crónico. Más allá de la reacción, elegir la comprensión. Piensa en esto. La mayoría de los conflictos humanos nacen no de grandes tragedias, sino de pequeñas incomprensiones que se acumulan. Una palabra mal dicha, un gesto que se malinterpreta, una expectativa no cumplida. Ahí comienza la espiral. Y sin empatía, esa espiral no se detiene, se convierte en resentimiento. Pero cuando decides practicar la empatía, estás rompiendo ese ciclo. Estás diciendo, no me voy a dejar arrastrar por la tormenta emocional del otro. Voy a mantenerme firme, voy a tratar de comprender. Marco Aurelio escribió, debes tener compasión por quienes no actúan de acuerdo a la razón. Todos estamos relacionados, todos somos parte del mismo cuerpo. Los estoicos creían que todos los seres humanos compartimos una chispa del logos, una razón universal que nos conecta. Por eso, practicar la empatía es reconocer esa conexión, es mirar al otro como parte de uno mismo. Tercer hábito, búsqueda de la sabiduría, el alimento del alma.
En una época donde la información abunda, pero la comprensión escasea, la sabiduría se ha convertido en un bien escaso. No hablo de acumular datos, ni de repetir frases inteligentes. Hablo de esa sabiduría que transforma, la que nace de observar, cuestionar y aplicar lo aprendido en la vida real. Los estoicos lo sabían. No se trata de parecer sabio, sino de serlo. Y para serlo, tienes que buscarlo todos los días, como quien busca agua en medio del desierto. Porque la sabiduría no viene sola, hay que cultivarla. Séneca escribió: mientras vivimos, aprendamos a vivir. No hay fin en esta búsqueda. El sabio no es el que lo sabe todo, sino el que nunca deja de aprender. Porque la sabiduría importa tanto para vivir bien, porque la vida es compleja, porque vas a enfrentar dilemas morales, decisiones difíciles, dolores inevitables, y sin una brújula te perderás. La sabiduría es esa brújula. Te ayuda a discernir qué merece tu energía, tu tiempo, tu alma. Epicteto enseñaba: solo los sabios son libres. ¿Libres de qué? De los engaños de la mente, de los impulsos destructivos, de la esclavitud del deseo y del miedo. La sabiduría te da perspectiva, y la perspectiva te da poder. ¿Cómo cultivar la sabiduría al estilo estoico? Lee cada día, aunque sea una página, no para impresionar, sino para nutrirte. Busca textos que desafíen tu pensamiento, filosofía, historia, biografías, ética, libros que dejen huella, no ruido. Cuestiona tus creencias. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Es verdad o costumbre? ¿Sabiduría o miedo disfrazado? La mente sin examen es tierra fértil para la ignorancia. Rodéate de voces sabias. En la antigüedad, los estoicos caminaban con sus maestros. Hoy puedes hacer lo mismo con libros, conferencias, conversaciones significativas. Como decía Marco Aurelio, la vida de cada hombre está tejida con la vida de otros. Escoge bien con quién entrelazas la tuya. Aplica lo que aprendes. La sabiduría no sirve si se queda en la cabeza. ¿Leíste algo valioso? Vívelo. ¿Escuchaste una enseñanza? Ponla en práctica. El sabio es el que actúa, no el que habla. Ejercicio estoico para buscar sabiduría. Diálogo filosófico personal. Cada semana, elige una frase estoica y escríbela. Luego, contéstate: ¿qué significa para mí esta frase? ¿Cómo puedo aplicarla hoy? ¿Qué me está enseñando sobre mí mismo? Epicteto una vez dijo: no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas, lo que te daña. Te das cuenta del poder que tienes con solo cambiar el lente con el que ves la vida. La sabiduría no es rápida, pero sí poderosa. Vivimos en un mundo que quiere resultados inmediatos, pero la sabiduría no sigue ese ritmo. No se descarga como una app. Se construye paso a paso, error tras error, pregunta tras pregunta. Y sin embargo, es lo más revolucionario que puedes hacer: cultivar tu mente, tu carácter y tu alma con intención. Porque un alma sabia no se deja arrastrar por la opinión popular, no necesita aprobación, no se doblega ante el miedo, tiene raíces profundas, y cuando llegan las tormentas, que siempre llegan, esa alma no se quiebra, se mantiene firme. La búsqueda de la sabiduría es una promesa que te haces a ti mismo. No voy a vivir con los ojos cerrados, no voy a repetir errores por ignorancia, voy a crecer, voy a aprender, voy a elevarme. Como dijo Séneca, para ser sabio, primero debes ser humilde, porque solo quien reconoce su ignorancia está listo para aprender. No tienes que saberlo todo, solo tienes que tener hambre de verdad. Porque la verdad, aunque duela, es lo único que realmente libera. Cuarto hábito: práctica de la honestidad. Vivir sin máscaras. La honestidad para los estoicos no era una opción decorativa ni una pose para parecer virtuoso. Era una necesidad vital, porque quien miente se traiciona,
y quien vive ocultándose nunca encuentra la paz. Marco Aurelio decía, el alma humana no puede ser apartada de la verdad sin sufrir una herida. Cuando no somos honestos con los demás o con nosotros mismos, estamos desgarrando lentamente nuestro propio carácter. Nos convertimos en actores de nuestra propia vida, interpretando papeles para agradar, para evitar conflicto o simplemente por miedo. Pero eso tiene un costo. Vivir desconectados de quienes somos en esencia. La honestidad comienza por dentro. La mentira más peligrosa no es la que le dices al mundo, es la que te dices a ti mismo. Estoy bien, no me afecta, no necesito cambiar, es culpa de los demás. Estas frases, repetidas en silencio, crean una prisión. La honestidad estoica empieza con el coraje de decir, sí, tengo miedo, sí, me equivoqué, sí, estoy actuando en contra de mis valores. Epicteto decía que ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y no puedes ser dueño de ti mismo si no te atreves a verte tal como eres. Porque la honestidad es tan transformadora, porque la verdad sana, la verdad ordena, la verdad te permite caminar sin el peso de las máscaras. No necesitas recordar quién eras ayer si cada día decides ser tú, sin adornos. Además, la honestidad genera respeto. Tal vez no agrades a todos, pero quien te respete lo hará por lo que eres, no por lo que finges. Y eso vale más que 1000 elogios vacíos. ¿Cómo practicar la honestidad de forma estoica? Di lo que piensas, pero con virtud. No se trata de ser hiriente, sino auténtico. Los estoicos buscaban hablar con claridad, pero también con compasión. La honestidad sin sabiduría es crueldad, pero la honestidad con virtud es luz. Revisa tus intenciones antes de hablar o actuar. Pregúntate, ¿estoy siendo honesto o estoy actuando por miedo, conveniencia o deseo de aprobación? Sé honesto con tus emociones. No las reprimas ni las exageres. Reconócelas. Decir me siento enojado o me siento triste no te debilita, te humaniza. Asume tus errores sin excusas. Pedir perdón no te hace menos, te hace más libre, más coherente, más fuerte. Ejercicio estoico para cultivar la honestidad. El examen de integridad diaria. Cada noche pregúntate, ¿fui honesto conmigo mismo hoy? ¿Dije algo por miedo a no ser aceptado? ¿Actué según mis valores o según lo que otros esperaban? Escríbelo, no para castigarte, sino para crecer. La honestidad es una práctica, no una perfección, y cada día puedes acercarte más a esa versión de ti que vive sin máscaras. Anécdota estoica. Cato, el joven. Cato, uno de los grandes referentes del estoicismo, era tan incorruptible en su honestidad que incluso sus enemigos lo respetaban. En el Senado romano, mientras otros manipulaban, él hablaba con una transparencia brutal. No buscaba poder, buscaba verdad, y su vida fue un testimonio de que se puede ser firme sin ser fanático, íntegro sin ser inflexible. El resultado, vivió y murió con honor y dejó una huella imborrable en la historia. La honestidad es uno de los actos más radicales de libertad, porque cuando no le debes una versión de ti a nadie, cuando tus palabras y tus actos reflejan tu alma, vives ligero, vives en paz. Y eso, en un mundo de apariencias, es una revolución silenciosa. Como dijo Séneca, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. No necesitas gustarle a todos, necesitas respetarte a ti mismo. Y para eso no hay otro camino que la verdad. Quinto hábito: cultivar las virtudes cardinales, el núcleo del carácter estoico. Los estoicos no buscaban fama, placer o riquezas, buscaban vivir bien. Y para ellos, vivir bien significaba vivir con virtud. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo, sabiduría, justicia, coraje y templanza, no eran adornos éticos ni ideas abstractas, eran pilares, eran el marco sobre el que se construía una vida fuerte, serena y plena. Como dijo Marco Aurelio,
Si algo es difícil para ti, no creas que es imposible para el hombre, pero si es posible y propio del hombre, considéralo alcanzable por ti también. Primera sabiduría: saber vivir. La sabiduría no es acumular datos, es saber discernir, distinguir lo que depende de ti de lo que no, elegir con claridad en medio de la confusión. Ser sabio, para el estoico, es actuar según la razón y la naturaleza, sin dejarse llevar por las pasiones destructivas. Epicteto enseñaba: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello, lo que importa. Cada decisión que tomas es una oportunidad de practicar sabiduría. Pregúntate: ¿estoy actuando desde el impulso o desde la razón? 2. Justicia: vivir en armonía con los demás. Para los estoicos, la justicia era la virtud que más unía a la humanidad. No se trataba solo de leyes, sino de tratar a los demás con equidad, respeto y compasión. Marco Aurelio escribió: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Actuar con justicia es entender que no vivimos solos, que nuestras acciones impactan al mundo y que ser íntegros con los demás es parte de ser íntegros con nosotros mismos. Practicar la justicia es hablar con respeto, escuchar con atención, actuar con responsabilidad. En un mundo donde muchos hacen lo correcto solo cuando los miran, el estoico actúa con justicia incluso cuando nadie lo ve. Tercera, coraje, la fortaleza del alma. El coraje estoico no es temeridad ni ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo, es hacer lo correcto aunque duela, es decir la verdad aunque incomode, es permanecer firme cuando la vida golpea. Séneca lo resumió así: a veces incluso vivir es un acto de coraje. El coraje estoico es el músculo de la virtud. Sin él, las otras flaquean, porque no basta con saber qué es lo correcto, hay que atreverse a hacerlo. Cultivar el coraje es exponerte a la incomodidad, a la crítica, al rechazo y seguir caminando. Cuarta templanza: el dominio de uno mismo. La templanza es la capacidad de decir basta, es saber cuándo detenerte, cuándo callar, cuándo resistir una tentación. Es el equilibrio que te permite vivir sin ser esclavo del deseo ni del exceso. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. En un mundo que te grita que consumas, reacciones y busques placer inmediato, la templanza es un acto de rebeldía. Es poder mirar el deseo a los ojos y decir: no me dominas. Templanza es elegir no explotar en ira, no dejarte arrastrar por el ego, no llenar vacíos con excesos. Es fuerza suave, control elegante. Las virtudes trabajan juntas. Estas virtudes no son compartimentos, se alimentan entre sí. Sin sabiduría, no sabes qué es justo. Sin coraje, no puedes actuar con justicia. Sin templanza, el coraje se convierte en agresividad. El sabio estoico busca encarnar las cuatro, no como reglas, sino como hábitos del alma. Ejercicio estoico: la revisión de virtudes. Cada noche, además de reflexionar sobre tus acciones, pregúntate: ¿fui justo con los demás? ¿Demostré coraje donde era necesario? ¿Contuve mis impulsos con templanza? No busques ser perfecto, busca ser mejor. Cada día, un paso, cada error, una lección. Vivir con virtud no es vivir sin errores, sino vivir con intención, con dirección, con una brújula interna que, incluso en las peores tormentas, te señala el norte. Marco Aurelio dijo: si es bueno, hazlo. Si es verdadero, dilo. Cultivar las virtudes cardinales es tallar tu carácter como un escultor que trabaja sobre mármol. Golpe a golpe, te vas acercando a tu mejor versión. La vida plena no se encuentra, se forja. Has llegado hasta aquí. Eso ya te diferencia de millones que viven dormidos, reaccionando sin pensar, deseando sin cuestionar. Hoy, tú decidiste detenerte y mirar hacia adentro. Porque lo cierto es que
Una vida plena y serena no es un regalo del destino, no es suerte, no es magia. Es el fruto de hábitos conscientes. Es el resultado de una voluntad que se niega a vivir en automático. Reflexionar cada día, practicar empatía, buscar sabiduría, actuar con honestidad y cultivar las virtudes cardinales no son modas. Son herramientas que han moldeado a los más grandes seres humanos de la historia. Los estoicos no buscaban sentirse bien, buscaban ser buenos, y en ese camino encontraban la verdadera paz. Tú también puedes, pero la decisión es tuya. Ahora te pregunto, ¿vas a dejar que este video sea solo inspiración pasajera o vas a convertirlo en un punto de inflexión? Empieza hoy. No esperes a sentirte listo. No esperes a que todo sea perfecto. Hazlo imperfecto, pero hazlo. Crea tu propio ritual de reflexión. Aplica una virtud estoica esta semana. Sé más consciente en tus decisiones. Y si este video te ha gustado, compártelo. No por mí, sino por alguien que necesita escuchar esto hoy. Suscríbete si quieres más contenido que no solo informa, sino que transforma. Y recuerda, no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para vivir con propósito. Hazlo con virtud, con firmeza, con alma.